La última imagen que tengo de mis 7 años no es un parque ni una torta de cumpleaños. Es un hombre agachado a mi altura, sonriendo demasiado cerca, diciéndome, no tengas miedo, campeón, ahora vas a tener una familia de verdad. Ese hombre era mi tío Héctor. Hoy lo digo sin temblar solo porque ya soy adulto, porque ya tuve años para ponerle nombre a lo que entonces era un miedo sin palabras. Pero cuando lo recuerdo, todavía se me aprieta el pecho como si volviera a ser ese niño con la mochila más grande que su espalda. Mi tío era el perfecto en las fotos familiares. El exitoso. El que pagaba los asados sin mirar el precio. El que regalaba juguetes caros en Navidad y abrazaba fuerte a mi mamá como si fuera un pilar. En la familia lo decían con orgullo, Héctor siempre está. Yo también lo creía. Desaparecí una tarde común, a plena luz. Recuerdo un trayecto corto, como si me hubieran movido de una escena a otra sin dejar que mi cabeza guardara el camino. Recuerdo el olor a cloro, raro para estar en la calle. Recuerdo su mano grande en mi hombro y su voz suave, casi cariñosa, diciéndome que afuera iban a hacer preguntas, que era mejor quedarnos en un lugar seguro. Y luego, oscuridad. Arriba, mi desaparición partió a mi familia en dos. Años después, cuando mi mamá me lo contó, me habló de gritos y de susurros. De vecinos que decían se lo llevaron y de otros que repetían tal vez se perdió. De la ciudad hablando del niño secuestrado como si fuera noticia de todos, mientras mi tío abría su casa a la prensa, abrazaba a mi madre en la puerta y ofrecía recompensa con una calma impecable. El héroe. El que cuidó a la familia. Mi mamá me mostró una foto de esa época, él frente a cámaras, ojos brillantes, mano en el hombro de ella, diciendo que no iba a descansar. Y yo no podía dejar de pensar en su frase, pegada como una marca, familia de verdad. Esa misma noche, antes de dormir, mi mamá escuchó que él le decía en voz baja, como un consejo íntimo. Mariana, confía. Yo me encargo. A ella le sonó a alivio. A mí, ahora, me suena a sentencia. Porque mientras todos lo miraban como apoyo, yo estaba aprendiendo otra cosa, que la voz suave también puede ser una jaula. Y esa jaula no estaba lejos, ni en un lugar desconocido. Estaba debajo de su casona. Y mi primer hogar ahí abajo empezó cuando él cerró una puerta metálica y apagó la luz sin apuro. Con esa puerta metálica cerrándose detrás de mí, lo primero que entendí fue el silencio, un silencio pesado, como si la casa se tragara el sonido. No era una celda de película. Eso es lo que más me confunde cuando la gente imagina, no había cadenas ni gritos constantes. Había algo peor, porque parecía una casa pequeña armada como escenario. Una mesa con platos. Una tele vieja con dibujos animados. Un cuarto con una cama para mí, limpia, con sábanas que olían a detergente y a cloro. Una luz cálida que se encendía y apagaba con un interruptor que yo no veía. Y en un rincón, separado por una cortina, estaba ella. Una mujer joven, más grande que yo, con el pelo recogido a la fuerza y los ojos como si no hubieran dormido en días. No me miró al principio, miraba el piso, como si mirarme fuera peligroso. Mi tío le hablaba distinto que a mí, pero con la misma suavidad. Míralo, Lucía, decía. Ya somos familia. A mí me decía campeón. A ella la llamaba mamá cuando quería que yo obedeciera. Hazle caso a mamá, campeón. Ella sabe. Yo no entendía. Solo quería a mi papá. Solo quería a mi mamá. Si lloraba por ellos, mi tío no gritaba. Hacía algo peor, apagaba la luz. Para que aprendas a calmarte, decía desde arriba, como si me estuviera educando. Esa fue una de sus reglas, castigo sin ruido, para que nadie sospechara. Todo tenía su lógica. Y lo más aterrador era que él nunca se veía como monstruo. Se veía como salvador. Yo te rescaté de una vida mediocre, me repetía, sentado frente a mí con una sonrisa cansada. Afuera nadie te cuida como yo. Arriba, su vida seguía intacta. Lo sé porque a veces, en la noche, se filtraban sonidos, pasos apurados, risas lejanas, una puerta de vidrio, el eco de una casa grande. Olía a cloro cada vez que él bajaba, como si acabara de estar cerca de la piscina o del cuarto de máquinas. La bandeja metálica con comida siempre llegaba tibia, como si el trayecto fuera corto. Lucía casi no hablaba, pero cuando mi tío se iba, me miraba y me decía con una voz bajísima. No le creas todo. Respira. Aguanta. Esas palabras, pequeñas, eran mi única cuerda. Mientras yo vivía ese escenario, afuera mi papá no aceptaba respuestas fáciles.
Mi mamá me contó que él se volvió una máquina, pegaba afiches, hablaba con vecinos, insistía con la policía, revisaba cámaras. Empezó a notar cosas que otros no querían ver por respeto y miedo. Cámaras que misteriosamente no funcionaban cerca de la casona de mi tío. Llamadas anónimas que desviaban pistas. Y un detalle tonto pero insistente, olor a cloro en lugares donde no debía, como si se quedara pegado a las cosas. Un día, mi papá visitó a mi tío para agradecerle la ayuda. Lo hizo frente a gente. Con sonrisas. Con la dignidad rota. Años después supe lo que pasó ahí porque mi mamá guardó un audio que mi papá grabó sin querer en el celular. Se escucha el ruido de una sala, voces arriba, y luego, golpes suaves. Nudillos contra pared. Una pausa. Y la voz de mi papá, baja, tensa. Aquí suena hueco. Yo no recuerdo ese momento desde abajo. Pero cuando escuché ese audio de adulto, sentí el mismo frío que sentí aquella noche con la puerta metálica. Porque si mi papá escuchó hueco, estuvo a centímetros de mí, y aún así no pudo abrirlo. Con esa frase de mi papá, aquí suena hueco, la historia dejó de ser solo una desaparición, se volvió una cuenta regresiva. Mi mamá siempre dice que ese audio fue una casualidad. Yo no creo en casualidades limpias. Creo en obsesiones. Mi papá ya estaba obsesionado, y mi tío lo olió. En los días siguientes, según los relatos, mi tío empezó a moverse como si estuviera evitando un derrumbe. Más entrevistas. Más presencia. Más apoyo. Más control sobre el duelo ajeno. Hay que cuidarnos como familia, decía en la mesa, con voz de pastor. No dejemos que los rumores nos destruyan. Esa frase, como familia, se repetía tanto que se volvió un sello. Una ancla. Como familia de verdad. Como si las palabras pudieran reemplazar los hechos. En casa de mi tío se hizo una escena silenciosa que mi mamá nunca olvida, un almuerzo sin televisión, con la prensa afuera, y todos comiendo como si no se estuviera cayendo el mundo. Mi tío sirviendo carne con calma. Mi tía Carolina sonriendo sin mirar a los ojos. Mis primos preguntando cosas normales. Y mi mamá con las manos apretadas bajo la mesa, tragándose el llanto. Mi papá, en ese almuerzo, no gritó. No acusó. Solo observó. Y esa observación lo volvió peligroso. Porque empezó a juntar patrones, quien llamaba a la policía, quien desviaba pistas, quien tenía llaves de cámaras, quien conocía a los guardias del barrio privado donde vivía mi tío. Un jardinero que dijo haber escuchado pasos de noche dejó el trabajo sin explicación. Un guardia que comentó sobre una puerta rara fue despedido y luego se mudó. Mi mamá me dice que fueron casualidades para algunos, pero para mi papá era un mapa. Abajo, yo notaba cambios sin entenderlos. Mi tío bajaba más seguido. Su sonrisa se veía más tranquila, pero sus ojos estaban más filosos. Tu papá está confundido, me decía. Está inventando cosas. Yo soy el que está aquí contigo. Cuando yo preguntaba por mi mamá, respondía con esa suavidad que dolía. Ella se fue. La vida sigue. Nosotros somos tu familia de verdad. Lucía, cada vez más pálida, apretaba los labios y me hacía señas de silencio. Había miedo en su cuerpo, como si supiera que arriba algo se estaba rompiendo. Un día, escuché un ruido distinto, llanto. No abajo, sino arriba. Voces apuradas. Pasos corriendo. Un teléfono sonando muchas veces. Mi tío bajó con una bandeja metálica temblándole apenas en la mano. Me miró como si me fuera a contar un cuento. Campeón, hoy pasó algo triste, dijo. Tu papá tuvo un accidente. Yo no entendí accidente. Solo entendí papá y no viene. Me puse de pie, quise correr a la puerta metálica, quise gritar. Mi tío no me tocó. No fue necesario. Solo apagó la luz. Calma, dijo en la oscuridad. Ahora dependes de mí. Arriba, oficialmente, la muerte de mi papá quedó como accidente. Días después, mi familia repitió lo que convenía, no inventen cosas. Él estaba destruido. Se equivocó. Algunos lloraron. Otros cerraron el tema como quien cierra una ventana. Mi tío, por supuesto, fue el más visible en el funeral. Yo voy a cuidar a Mariana, prometió frente a todos. Y mi mamá, en shock, dejó que la abrazara. Años después, cuando ella me mostró el audio de Suena Hueco, su voz se quebró. Tu papá dejó esto guardado, me dijo. Como si me hubiera dejado una mano extendida.
Yo apreté el teléfono, escuché otra vez los nudillos golpeando pared, y sentí una verdad fría. Mi papá se acercó tanto que tuvo que morir para que mi tío respirara tranquilo. Y ese fue el momento en que entendí que mi desaparición no era solo un secuestro, era un secreto que necesitaba silencio. Con esa idea de secreto que necesitaba silencio, mi memoria de niño empezó a tener sentido, pero también empezó a doler distinto. Porque abajo, después de la muerte de mi papá, mi tío cambió la atmósfera. Bajó menos, sonrió más tranquilo, y habló más de futuro. Como si ya hubiera eliminado el único ruido que lo incomodaba. Vamos a empezar de cero, me decía. Una familia de verdad. Ese lugar seguía pareciendo un escenario. Había dibujos animados en la tele, horarios, platos siempre limpios, una rutina para que yo no extrañara. Pero el encierro se siente en los detalles, en la luz que depende de otra persona, en la puerta metálica que nunca se abre si tú la empujas, en el olor a cloro que aparece como una firma. Lucía intentaba sostenerme con lo poco que podía. No digas su nombre en voz alta, me susurraba cuando yo decía papá. No lo provoques. Ella también vivía su propia prisión, pero nunca me habló de ella. Solo vi su estrategia, sobrevivir y, si podía, dejar migas. Mi tío tenía una costumbre, nos pedía dibujos. Para que te expreses, campeón, decía, y me dejaba hojas y lápices. Vamos a mandárselos a tu mamá, para que vea que estás bien, cuando sea el momento. Yo dibujaba casas con puertas grandes. Piscinas. Una familia con sonrisas. Dibujaba, sin saberlo, su fantasía. Y él tomaba esos papeles como si fueran certificados. Una vez, él subió un dibujo para la prensa. Lo supe porque días después escuché abajo el eco de una entrevista, como si el sonido se filtrara por el piso. Y miren, el niño está vivo en nuestros corazones, decía mi tío. Esta familia no se rinde. Yo no entendía la televisión. Solo entendía que mi dibujo había subido al mundo. Fue ahí cuando Lucía hizo algo mínimo, casi invisible, y por eso poderoso, empezó a marcar. No era una carta. No era un mensaje explícito. Era una palabra mal escrita a propósito en una esquina del dibujo. Una marca repetida con 3 líneas pequeñas, siempre en el mismo lugar. Como una firma secreta. ¿Qué haces? Le pregunté una vez, curioso. Lucía me miró serio, y por primera vez en semanas su voz sonó firme. Para que alguien vea. Para que alguien que te ama entienda que no es un juego. Mi tío no controlaba todo. Controlaba la casa, la puerta, la luz. Pero no controlaba del todo los objetos que subían y bajaban, bandejas metálicas, bolsas de basura, cajas de mantenimiento, cosas que pasan por manos de empleados que no piensan demasiado. Lucía aprovechó eso. A veces, en la bandeja metálica, dejaba una pequeña raspadura en la misma esquina. 3 líneas. Siempre 3. Yo empecé a repetirlo sin saber por qué. 3 líneas en mis dibujos. 3 rayitas en una casa. 3 marcas en una piscina. Una tarde, mi mamá vio uno de esos dibujos en televisión. No lo sé porque yo lo recuerde. Lo sé porque ella me lo contó llorando, años después, con el papel ya guardado en una carpeta. Todos veían un dibujo infantil, me dijo. Yo vi algo más. Y ahí me mostró el dibujo. La casa, el sol, la figura de un hombre grande sonriendo, y, en una esquina, una palabra mal escrita que parecía casual. Pero no lo era. Era una llave para alguien que conocía la mano de Lucía, porque Lucía había sido conocida por la familia, de alguna forma que mi mamá tardó años en confesar. Esa noche, mi mamá dijo que se quedó mirando el dibujo como si el papel le hablara. Y en ese silencio, entendió lo impensable, que la pista no venía de la policía ni de la prensa, venía de adentro. Con ese dibujo entre las manos, mi mamá empezó a hacer lo que mi papá ya hacía antes de morir, insistir cuando todos te piden que pares. No tenía pruebas perfectas. Tenía obsesiones anotadas, audios guardados, pequeñas frases que solo ella entendía. Entre las cosas de mi papá encontró un cuaderno con hojas manchadas de café y anotaciones cortas, casi furiosas. Cloro. Cámaras apagadas cerca de la casona. Jueves, mantenimiento piscina. Puerta técnica. Suena hueco. También encontró el audio. El de los nudillos. El aquí suena hueco. Lo escuchó tantas veces que se aprendió el ritmo de los golpes. 3 golpes, pausa, otros golpes. Como una marca. Y de pronto,
Las 3 líneas del dibujo no eran un adorno infantil, eran el mismo idioma. Ahí aparece la traición sutil, la que no se ve como maldad, sino como cuidar a la familia. Cuando mi mamá intentó hablarlo con algunos, la respuesta fue un muro suave. Mariana, estás destruida, le dijo una tía. No te hagas daño. No ensucies el apellido, le dijo un primo. Héctor es el único que está poniendo dinero y cara. Mi tía Carolina, la esposa de Héctor, fue la más ambigua, lloraba, se mostraba compasiva, pero nunca afirmaba nada que molestara a su marido. Siempre una frase neutra. Yo también quiero que lo encuentren, decía. Pero no inventemos. Mi mamá me contó una escena silenciosa en particular, una cena en casa de mi tío, semanas después del accidente de mi papá. La prensa afuera. La familia adentro. Mi tío cortando pan, calmado. Mariana, dijo él, deja que yo me encargue. Te estás enfermando. Mi mamá apretó el cuaderno de mi papá bajo la mesa. No respondió. Solo lo miró. Y esa mirada fue un dilema moral, si lo acusaba ahí, sin pruebas, la destruirían, si se quedaba callada, le daba tiempo. Eligió callarse, para ganar tiempo. Gracias, Héctor, dijo, con una voz que le costó la vida pronunciar. Gracias por todo. Mi tío sonrió como si hubiera ganado. Esa misma noche, abajo, Lucía hizo otro intento. En un dibujo que mi tío revisó rápido, ella escribió una palabra mal escrita que, según mi mamá, era una referencia a un apodo familiar de mi papá, algo que solo ella podía identificar. Y volvió a marcar las 3 líneas. Pero mi tío estaba más atento. Demasiado. Cuando bajó la bandeja metálica, se quedó mirándola. Pasó el dedo por la esquina, donde la raspadura estaba fresca. No levantó la voz. No golpeó nada. Solo miró a Lucía con una calma helada, y dijo: No me gusta cuando juegan conmigo. Lucía se quedó inmóvil. Yo, con 7 años, no entendí juegan. Solo entendí el peligro en su voz suave. Mi tío apagó la luz y subió sin decir más, dejándonos en la oscuridad con el olor a cloro más fuerte que nunca. Y en esa oscuridad, supe que la próxima regla iba a ser para evitar que cualquier mensaje volviera a subir. Con la amenaza flotando en la oscuridad, la familia de verdad se volvió más estricta. Mi tío empezó a separar. Si Lucía me hablaba de más, él la aislaba tras la cortina y la dejaba sin tele, sin luz, sin comida caliente. Castigo sin gritos, siempre. Como si el silencio fuera su método. Yo tenía un dilema infantil que ahora me parte el alma recordarlo, obedecer para que Lucía no sufriera, o hacer algo que nos delatara y nos costara más. Terminé haciendo lo que él quería, me volví buen niño. Sonreía cuando él bajaba. Comía sin quejarme. Repetía frases. Gracias, tío. Él acariciaba mi cabeza, satisfecho. Así, campeón. Así se construye una familia. Mientras tanto, mi mamá hacía lo contrario, dejaba de ser la hermana agradecida y empezaba a ser la mujer que no suelta una grieta. En una visita a la casona, con el pretexto de una actividad familiar, mi mamá me contó que sintió el olor a cloro en un pasillo donde no debería oler a nada. No era el patio. No era la piscina. Era un pasillo interior, cerca de una puerta que siempre estaba cerrada, el cuarto técnico. No te metas ahí, le dijo mi tío, sonriendo. Es peligroso. Pura maquinaria. Mi mamá asintió, obediente por fuera. Por dentro, anotó. Esa misma visita, vio algo mínimo, un empleado cargando bolsas con comida de más. No era una fiesta. No era un evento. Eran porciones extra, en horarios raros. Y un detalle que mi papá ya había escrito en su cuaderno: jueves, mantenimiento piscina. Mi mamá empezó a observar ese jueves. No como detective de película, sino como alguien que se aferra a rutinas porque lo único que no miente del todo es la repetición. Vio una camioneta entrar siempre a la misma hora. Vio al mismo técnico saludar con familiaridad. Vio que, cuando esa camioneta llegaba, las cámaras de una esquina del barrio quedaban fuera de servicio por un rato, según un vecino que trabajaba con sistemas y se quejaba de la señal. No era una prueba. Era un patrón. Con el cuaderno, el audio, el dibujo marcado y ese patrón, mi mamá volvió a la policía. La respuesta fue la misma de siempre, sin indicios claros, sin orden, sin denuncia formal contra alguien respetable, era difícil.
Entonces ella hizo otra cosa discutible, pero humana, fue a una fiscalía con todo en una carpeta y pidió hablar con alguien que no la conociera, alguien que no estuviera intoxicado por la reputación de Héctor. No quiero acusar por rabia, dijo. Quiero que escuchen. Quiero que comparen. Quiero que miren esto. Puso el audio de Suena Hueco. Mostró el dibujo con las 3 líneas. Mostró el cuaderno de mi papá con cloro y jueves. Mostró el patrón de la camioneta. Un fiscal joven, con cara cansada, no le prometió milagros. Pero le hizo una pregunta distinta. ¿Puede usted conseguir que la casa esté accesible sin alertarlo? Mi mamá tragó saliva. La respuesta implicaba entrar de nuevo a la casa de su hermano y fingir normalidad con el dolor en la garganta. Pero la dio. Sí. Esa noche, mi tío la llamó con esa voz de protector. Mariana, están diciendo cosas feas en la calle. Quédate en mi casa hoy. Yo te cuido. Mi mamá entendió la trampa, si aceptaba, estaba cerca del monstruo, si no aceptaba, él podía cerrarle accesos. Eligió aceptar, porque ya tenía una posibilidad de orden de allanamiento en camino. Y mientras ella subía las escaleras de esa casona, con el olor a cloro pegado en la nariz, supo que estaba entrando a la boca del lobo. Porque si mi tío sospechaba una sola cosa, podía moverlo todo antes de que llegara la policía. Con esa noche dentro de la casona, mi mamá dice que no durmió, escuchó. Todo el tiempo escuchó. Aceptó el cuarto de huéspedes. Sonrió. Dio las gracias. Se dejó abrazar por su hermano frente a la familia. Y cuando se quedó sola, sacó el celular y grabó audio con el micrófono apuntando a la pared, como si eso fuera una superstición. En la madrugada, escuchó algo que no debía existir, un zumbido constante, como de ventilación, y un sonido intermitente, como una televisión vieja. Bajito. Muy bajito. Lo suficiente para hacerla dudar de sí misma. Se levantó en silencio, caminó descalza, y se detuvo en el pasillo cerca del cuarto técnico. El olor a cloro estaba ahí, más fuerte. La puerta seguía cerrada. No la tocó. No hizo ruido. Solo volvió al cuarto y esperó, porque sabía que el ruido no era prueba sin orden. Al amanecer, llegó el momento. Mi mamá recibió un mensaje corto del fiscal, orden emitida. Equipo en camino. Ella se quedó sentada en la mesa del comedor con una taza de café que no se tomó. Mi tío bajó con su bata, sonriendo como hombre de familia. ¿Descansaste?, preguntó. Mi mamá lo miró a los ojos y sintió náuseas, pero contestó. Sí. Silencio. El tipo de silencio que parece normal en una casa hasta que escuchas golpes en la puerta principal y voces de autoridad. Mi tío se levantó con calma perfecta. Debe ser la prensa, dijo, y caminó como si nada. Cuando abrió, no era prensa. Eran policías y personal fiscal. Mi tío no perdió la sonrisa de inmediato. Eso es lo que más impresiona, el control. Su voz se volvió aún más suave. Oficiales, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudar? El fiscal mostró la orden. Mi tío la leyó como si estuviera leyendo un menú. Por supuesto, dijo. Revisen lo que quieran. No hay nada que ocultar. Pero su mano tembló apenas en una esquina del papel. Mi mamá lo vio. Los policías revisaron salas, closets, patios. Subieron al segundo piso. Mi tío caminaba con ellos como anfitrión, haciendo chistes, contando anécdotas, hablando de cómo sufrimos todos. Cuando llegaron al área de la piscina, mi tío se adelantó. Aquí solo hay maquinaria, dijo. Cuidado, es peligroso. El fiscal lo miró. Abrámoslo. Mi tío buscó llaves con una calma demasiado trabajada. La puerta del cuarto técnico se abrió, y el olor a cloro golpeó como una ola. Adentro había lo esperable, bombas, cañerías, herramientas. Nada obvio. Nada cinematográfico. Mi mamá sintió que se le caía el mundo, hasta que escuchó el zumbido. El mismo zumbido de la madrugada. Y, debajo de eso, el eco de un sonido eléctrico que no calzaba con solo bombas de agua. El fiscal hizo lo que mi papá había hecho, tocó la pared con nudillos. 1, 2, 3. Pausa. Otro golpe. El sonido cambió. Hueco. Mi mamá sintió que el aire se le iba. El fiscal miró a mi tío por primera vez sin cortesía. Aquí,
suena hueco, dijo, repitiendo la frase como si el audio de mi papá se hubiera materializado. La sonrisa de mi tío se quebró. No por completo, pero se quebró. Eso, son ductos, intentó. Remodelaciones viejas. Nada más. El fiscal no discutió. Solo ordenó. Habrán herramientas. Revisiones. Tiempo que parecía infinito. Mi tío miraba, inmóvil, con los ojos demasiado abiertos, y por primera vez su voz perdió el protector y se volvió urgente. Mariana, ¿qué estás haciendo? Mi mamá no respondió. Tenía los puños apretados y las uñas marcándole la palma. Y entonces, detrás de un panel metálico, apareció una línea, una unión, algo que no era pared. Una puerta. La abrieron. Y la primera bocanada de aire de abajo subió como un suspiro que llevaba años esperando. Con la puerta abriéndose, la luz bajó por una escalera estrecha y todo lo que mi familia discutió durante semanas se volvió físico. No recuerdo ese momento como rescate porque yo era un niño y mi cerebro lo guarda fragmentado, luz fuerte, voces que no entiendo, una mano con guante, Lucía llorando sin sonido, el olor a cloro mezclado con humedad. Y la sensación de que el mundo de arriba existía de verdad. Lo que sí recuerdo con claridad es una cosa, mi tío, arriba, diciendo con desesperación controlada. Tranquilos, tranquilos. Yo los estaba cuidando. Como si pudiera seguir siendo el salvador incluso cuando lo estaban desarmando. Los policías bajaron primero. Escuché a uno decir hay un menor. Escuché a otro pedir una ambulancia. Lucía se abrazó a mí como si yo fuera su hijo de verdad, pero sin teatralidad, con un temblor real. Nos sacaron con cuidado. El aire de afuera me golpeó la cara como si nunca hubiera respirado bien. La luz del día me dolió. Mi mamá estaba ahí. La vi de lejos y me quedé paralizado. Ella se lanzó, me agarró, me apretó con un llanto que parecía romperle los huesos. No dijo mi nombre al principio. Solo repetía. Estás aquí, perdóname. En el patio, mi tío intentó hablar con el fiscal, con los policías, con cualquiera que lo mirara. Yo lo rescaté, insistía. Yo lo protegí de un mundo horrible. Y ahí apareció el secreto central, el que no era solo locura, mi tío no secuestró solo para sostener una fantasía. Secuestró para sostener una fantasía y proteger algo que mi papá estaba a punto de descubrir, algo que él escondía en esa vida impecable. No fue un pasadizo por diversión. Fue un espacio que le permitía controlar, ocultar, crear escenas donde él era el dueño de todo. Ahí guardaba no solo personas, sino una narrativa, el hombre perfecto que, en el fondo, hacía lo que quería sin ser visto. Cuando revisaron la casona, aparecieron documentos y registros que no calzaban con su fundación y su imagen pública, movimientos y papeles que mi papá había estado siguiendo sin tener cómo probar. No era magia, eran contradicciones. Fechas. Firmas. Rutinas. Cosas que, en manos de alguien obsesivo como mi papá, ya eran un rompecabezas y que, con esa puerta abierta, se volvieron motivo. Y lo peor, la muerte de mi papá dejó de sentirse como accidente inevitable. Se volvió el corte de una línea que se acercaba demasiado. Mi tío había usado el duelo como camuflaje, se metió más en nuestras decisiones, se convirtió en el cuidador después de la tragedia, como si la familia fuera su territorio. Mi tía Carolina se quedó en la entrada, blanca, sin hablar. Su cara era ambigua, terror, negación, quizás sospecha vieja, quizás sorpresa genuina. Nunca lo sabré del todo. La familia se destruyó en tiempo real. Algunos gritaban cárcel. Otros lloraban pidiendo silencio. Había quienes querían proteger el apellido como si el apellido fuera un niño más que salvar. La prensa llegó tarde, pero llegó. Cámaras. Luces. Micrófonos. Mi tío, esposado, todavía intentó sonreír hacia el lente, como si el mundo siguiera siendo su escenario. Yo los cuidé, dijo, y esa frase me dio náuseas porque era la misma música, familia de verdad. Mi mamá lo miró con dos duelos en los ojos, el de mi papá y el del hermano que creyó conocer. Y yo, con una manta encima, entendí algo terrible, había salido vivo, sí, pero la infancia se me había quedado enterrada ahí abajo. Y cuando vi a mi tío mirar a las cámaras como si aún pudiera controlarlas, supe que la pelea por la verdad apenas empezaba. Con las cámaras grabándolo todo, el final no fue un final, fue un inicio lento de consecuencias. La policía hizo su parte. Hubo detención, hubo informes, hubo declaraciones.
pero nada se sintió limpio. Nada se sintió cerrado. Porque el daño no se borra con una puerta abierta. Mi mamá tuvo que revivir todo ante funcionarios, psicólogos, médicos, abogados. Tuvo que escuchar a familiares decir en voz baja, no lo digas así. Piensa en los niños. Como si mi primo, mi tía, el apellido, fueran más importantes que el niño que apareció vivo. Esa fue la segunda traición, la sutil, no el secuestro, sino el intento de minimizarlo para proteger la reputación. Gente que no participó directamente, pero que eligió el silencio cómodo. No fue tan así, decían algunos. Héctor estaba mal. Se confundió. Como si confundirse pudiera explicar una puerta metálica y un subterráneo. Mi mamá peleó contra eso con la misma herramienta que mi papá dejó, migas. Audios, notas, patrones. El audio de Suena Hueco se volvió símbolo, no porque fuera prueba legal perfecta, sino porque era la voz de mi papá desde el borde de la verdad, estirando la mano incluso después de irse. Yo crecí con ese audio guardado como si fuera un corazón en una caja. Con los años reconstruí lo que mi memoria no podía sostener sola. Pedazos de recuerdos, la bandeja metálica, el olor a cloro, la frase familia de verdad, la luz apagándose como castigo. Y piezas que mi mamá guardó, el cuaderno de mi papá, el dibujo con las 3 líneas, la grabación del fiscal golpeando pared y repitiendo, sin saberlo, las mismas palabras. No hubo venganza perfecta. Hubo procesos. Hubo gente que se alejó. Hubo familiares que nunca volvieron a mirarnos igual porque aceptar la verdad les destruía la idea de familia. Y hubo algo más difícil, volver a sentirme normal en lugares cerrados. Volver a confiar en sonrisas suaves. Volver a creerle a alguien que dice yo te cuido. A veces me preguntan si odio a mi tío. No sé responder. El odio exige una energía que yo prefiero usar en otra cosa, en vivir sin que esa puerta metálica se quede en mi garganta. Lo único que sé es que sobreviví. Pero también sé que mi infancia quedó enterrada en ese lugar, bajo el cuarto de máquinas, entre cloro y silencio, y que desenterrarla fue otra forma de rescate. Y cada vez que escucho el audio de mi papá diciendo aquí suena hueco, siento que, aunque no pudo abrirlo en vida, igual me encontró. Solo que yo tuve que aprender a vivir con la idea de que mi primer hogar fue una mentira con luz apagable.